Estamos nuevamente para continuar. Le saluda el pastor Osmin Hernández y que con muchísimo gusto sigo grabando esto que para mí tiene muchísima importancia porque hay muchas, pero muchas personas, millones de personas que carecen de cierta información con relación a lo que consideran ellos hoy en día que es el remanente o el pueblo de Dios. Nosotros consideramos que Dios ha levantado un pueblo en los últimos años de la historia. No nos llamamos los santos de los últimos días. Hay un movimiento que se llama así. Nos llamamos la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y tenemos en cuenta el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versos 6 al 12. Así que tenemos en cuenta todo este mensaje. Creemos en que las profecías de Daniel y Apocalipsis nos muestran lo que ha de suceder, lo que ha sucedido, lo que va a suceder y lo que está sucediendo. Ahora, todo nuestro interés y mi interés es advertir, compartir esto que estoy compartiendo es solo como advertencia para que otros se preparen y tengan conocimiento de que donde están justo es Babilonia. Si miran lo que estoy diciendo y con nombre y apellido, es porque yo no estoy tratando de traer discordia o levantar enojo o traer insulto, tampoco, eso es lo que menos quiero. Pero quiero presentar la palabra tal como dice. Y creo firmemente que es tiempo de hacer la denuncia de lo que es el mensaje del tercer ángel. Hemos estado dando el mensaje del primer ángel a partir del inicio del juicio, 1844 hacia acá, tal como dice Daniel 8:14, y hacia acá, viviendo el tiempo del fin. Hemos estado predicando el primero y segundo mensaje de los 2 ángeles de Apocalipsis 14, pero creo que también es tiempo de la advertencia, la más fuerte de las advertencias del libro de Apocalipsis, que está en Apocalipsis 14, verso 9. Porque el versículo 8 muestra la caída de Babilonia. Y para que se dé esto, hay que desenmascarar a Babilonia. Recuerden lo que hizo Daniel cuando declaró las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin, allá en Babilonia. Y ahí fue la caída, fue Daniel. Daniel nos representa, o nosotros ahora somos el Daniel que ha de dar a conocer la caída de Babilonia. Babilonia cayó justamente ese mismo día. Ahora, aquí dice el mensaje del segundo ángel. Otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es decir, falsas doctrinas, las que ha dado a beber Babilonia. Pero luego viene el mensaje del tercer ángel. Y dije ya, es tiempo de que los adventistas que anunciamos tener el mensaje correcto, el mensaje que Dios ha dado para estos últimos tiempos, debemos dar el tercer mensaje que dice:
Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. De modo que estoy aquí con esa finalidad de llevar un mensaje de advertencia. Ahora, ¿qué sucedió allá en el pasado a aquellos que vivieron lo que conocemos como la edad oscura, la edad de ignorancia, la edad media, en que un periodo en que se prohibió la lectura de este precioso libro, las Santas Escrituras? Se prohibió para que la gente no supiera, y la gente tenía que aprender en pedacitos de papel el Padre Nuestro para poderlo repetir a otros, lo de la palabra de Dios, las promesas de la segunda venida de Cristo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. O el mensaje de esa salvación. De allí que finalmente Lutero, Zwinglio y otros sacerdotes se rebelaron finalmente. De allí que Martín Lutero tuvo que escribir las 95 tesis en la puerta del templo en Inglaterra. Qué tremendo. Ahora, el mensaje que traían los valdenses, los vascuences, los hugonotes, todos estos, daba seguridad del amor del Salvador. Era cosa que muchas de esas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían entender, no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellas derramaba, que se creían arrebatados al cielo cuando podían escuchar palabras de esperanza. Y a menudo se proferían palabras como estas: ¿apartará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará Dios con ternura? ¿Me perdonará? Porque no era así como lo presentaba la Iglesia Católica. Era a través de indulgencias, a través de echar dinero en la caja de ofrendas, como ellos miraban la salvación, y que era solamente a través de la Iglesia Católica. ¡Qué engaños! Y ellos decían: ¿me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era la de Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Tomado de la versión moderna. Así que la fe se aferraba a las promesas, a esas promesas maravillosas. Y se oía esta alegre respuesta: ya no habrá que hacer más peregrinaciones. Recuerdo a aquella abuelita, mi abuela, una persona que sí me ayudó a conocer a Dios en el catolicismo, sí, allí. Pero era todo lo que conocía ella y lo que yo sabía. Pero como dijo Pablo, no fui rebelde a la revelación de Dios. No fui rebelde a recibir la palabra de Dios. Esa señora hacía peregrinaciones desde El Salvador hasta
un lugar llamado Esquipulas en Guatemala. Mucha gente viene allí. Recuerdo haber conocido ese lugar por casualidad, porque viajé de Costa Rica a Guatemala junto con mi esposa para llevar el mensaje a través del colportaje, a través de visitar de casa en casa allá en Guatemala. Y entonces, cuando estaba viajando, le dije a mi esposa, aquí estamos en Esquipulas, la frontera entre Guatemala y Honduras. Y le dije, mira, es aquí donde mi abuela venía, desde El Salvador. Y entonces le dije, debo conocer lo que ellos conocían, el Cristo Negro de Esquipulas. Y ahí miré a mucha gente haciendo penitencias, sangrando las rodillas desde la entrada del lugar, un tremendo atrio, patio, todo ese camino, casi una cuadra de camino hasta la propia entrada del templo. La gente con sangre en las rodillas, allí venían, y otros a la par de ellos, porque supuestamente estaban cumpliendo una promesa. Ese tipo de cosas, hermanos. Y recuerdo de niño que mi abuela regresaba, y cuando regresaba la gente hacía rezos y traían unos sombreros cargados de muñequitos y de pitos y de calabacitos, y era una fiesta, y para nosotros alegría. Claro, ¿qué sabíamos nosotros? Así pasa en la inocencia de niños, así pasa con mucha gente, sigue en la inocencia de lo que eso es en realidad. Entonces dije ya que la fe de aquellos cristianos que creían se aferraba de las promesas, y era entonces que se oía esa alegre respuesta. Ya no habrá que hacer más peregrinaciones, ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús tal como soy, pecador e impío, seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Tus pecados te son perdonados. Pero esas palabras que vengan de Jesús, las palabras que le dijo a aquel enfermo, paralítico, que fue bajado del techo en la casa, supuestamente la casa de Pedro, donde él estaba predicando, y que la multitud había venido para oír al Señor Jesucristo, y donde cuando vio a este hombre y la fe de aquellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Donde Jesús fue mal juzgado de que quién puede perdonar pecados sino solo Dios. Claro, dijeron la verdad, solo Dios, pero Jesús podía hacerlo porque Él es Dios. Pero ningún sacerdote humano, que a lo mejor carga con peores pecados que los que carga el que se confiesa, ¿cómo va a perdonar pecados? Eso es blasfemia delante de Dios. Está declarado allí en Marcos capítulo 2, 5 al 9. Ahí está declarado. Ellos dijeron, blasfemia, dice, con eso. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Sí, solo Dios. Pero Cristo es Dios en segunda persona. Por cierto, algunos no entienden esto, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son Dios, no uno separado del otro. Tampoco es que sea un Dios de tres cabezas, son tres seres totalmente distintos en esta divinidad. Pero los tres tienen eternidad y tienen divinidad, tienen poder
con la diferencia de que Cristo tomó la forma humana para vivir entre los hombres y dar a los hombres la oportunidad de entender que es posible vivir la vida cristiana, que es posible vivir como Dios quiere, porque Él nos dio ejemplo en su vida, como Dios nos dio ejemplo en su muerte. Entonces, Él puede perdonar y decir, yo te perdono, tus pecados son perdonados, los míos. Todos podemos ser perdonados. Había un poder extraño y solemne en las palabras de las Santas Escrituras que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que la oían y creían que tenían salvación solamente en Cristo. Porque la salvación es solamente en Cristo. Nadie puede salvar fuera de Él. Ni los apóstoles, ni su propia madre, a quien respetamos como respetamos a los profetas y a los apóstoles, ni su madre, quien descansa en el polvo de la tierra, esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, que ha de venir por segunda vez. Entonces, en muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero de la verdad. No lo volvían a ver. Se había marchado a otras tierras o su vida se consumía en algún calabozo desconocido o quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto, dando testimonio de y por la verdad. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás, porque Satanás había llenado de oscuridad, de ignorancia a la gente, de supersticiones. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma. La iglesia había apostatado. Por eso es lo que no comprende mucha gente. Sí, como iglesia y como organización, la iglesia católica tiene siglos, pero apostató. La iglesia primitiva, no, ellos no son la iglesia primitiva. Ellos surgieron. Qué lástima, ¿no es cierto? Y entonces, por lo tanto, todo esto despertó o despertaba el odio y la persecución más implacables por parte de la iglesia romana, identificados como cristianos, persiguiendo a cristianos. Por eso te dije al principio, ¿cómo es posible? ¿Se puede usted imaginar cristianos matando a cristianos? Era además una ofensa que Roma no podía tolerar al que se negara a entregar las sagradas escrituras, o sea, entregarlas a ellos, porque ellos creían que solo los clérigos podían y tenían el deber o privilegio de leerlas. Y determinó raerlos de la superficie de la tierra. Les digo, el Papa Inocencio VIII, ¿qué hizo el Papa Inocencio VIII? Él ordenó y dijo, si esa maliciosa y abominable secta de maleantes, fíjese cómo trataba a los llamados herejes, a los que buscaban hacer lo que decía la Biblia,
si esa maliciosa y abominable secta de maleantes no se retracta, sean aplastados como víboras venenosas. ¿Se imagina usted el odio que estos líderes tenían? No se les podía acusar de nada, moralmente hablando. Su gran ofensa era que ellos no adorarían a Dios de acuerdo a lo establecido por el Papa. Por este crimen de toda humillación, insulto y tortura que los hombres o el diablo habían inventado, fueron ellos victimados. Fueron ellos victimados. Entonces, se los buscaba para darles muerte, y con todo su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. Recuerdo a mi padre, que era agricultor, cuando él sembraba arroz y cortaba para la cosecha. Recuerdo que él sembraba en un lugar medio pantanoso. Y allí, cuando él sembraba y cortaba, sacaba la cosecha, entonces brotaba una cantidad de matitas de arroz. Cortaba el manojo, pero de allí brotaba una cantidad, al punto que él sacaba 2 cosechas. Y yo solo me imagino, cuando aquellos cristianos morían, la muerte de uno de esos cristianos despertaba el ardor de la fe en otros que venían y creían en la palabra de Dios. Así que se los buscaba para darles muerte. Y con todo, dije, su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. De esa manera fueron los valdenses testigos de Dios, siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrogaron la semilla de la Reforma que brotó en el tiempo de Wycliffe, otro hombre consagrado a la evangelización. Se desarrolló y echó raíces en los días de Lutero, para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo. Ahora, ¿por qué cree que los movimientos evangélicos se les llama protestantes? Porque vienen de la protesta contra Roma. De allí viene esto, la protesta contra las tradiciones romanas. Pero muchos dejaron de ser protestantes, serán evangélicos, pero ya no protestan contra las enseñanzas de Roma. ¿Por qué? Bueno, tendré oportunidad de hacerles decir eso. Tengo aquí un documento que voy a tener que compartir en algún momento. No sé cómo hacerlo, pero aquí, si yo pudiera mostrarles aquí en la cámara, donde usted puede ver el desafío católico al mundo protestante. No tengo la facilidad de poderles proyectar para que usted vea lo que allí dice, pero se lo voy a hacer más adelante. Entonces, dije que el mensaje de esa reforma
llega hasta Wycliffe, que se desarrolló y echó raíces en días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estemos listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio del Señor Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 1:9. Tenga presente, mi querido, tenga presente que estas atrocidades pasaron mucho tiempo antes de que nosotros naciéramos. Mucho antes. Pero la advertencia contra recibir la marca de la bestia es ciertamente para nosotros hoy. Fíjese, todo aquello que ocurrió, pero esa advertencia, la advertencia que al compartir con esto, esta es una advertencia para que tú, mi querido hermano, no vayas a recibir la marca de la bestia. He leído y tengo bien claro que cuando el mundo reciba la advertencia y bien a las claras respecto a lo que significa obedecer a Dios, como se declara en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. No de aquellos que dicen llamar santos de los últimos días. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y digo que no se trata de ellos porque ellos no guardan los mandamientos. Sí creen en el Señor Jesús, pero tienen otro libro por ahí que no es la Biblia, que se lo llama Mormón y toda esa cosa. Eso no es. Bien, entonces, tenga presente que estas atrocidades, sí, pasaron mucho tiempo, pero que la advertencia contra recibir la marca de la bestia es ciertamente para nosotros. Hoy, pronto usted sabrá lo que la marca de la bestia es. Usted tiene que saberlo. Usted tiene que vivir como dice la Escritura y como enseñan las cartas de Pablo, como enseña el Evangelio o los 4 Evangelios, que es uno solo, pero vertido por 4 hombres. Ahora, ¿cómo hemos aprendido este poder? Este poder pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Recuerda Daniel 7:25? Este poder pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Y cómo puede hacer esto? Voy a por lo menos introducir esta parte y entonces para cerrar este otro episodio de esta narrativa que he venido presentando para ti. ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, puesto que los paganos acostumbraban a adorar imágenes, piense y escuche bien, los líderes de la iglesia destruyeron el segundo mandamiento de la ley de Dios, el cual prohíbe adorar imágenes. El segundo mandamiento que prohíbe adorar imágenes, que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5. Ojalá pudiera verlo. Ojalá. No sé si puedes apreciarlo donde te lo estoy presentando allí. Ojalá. Como te digo, es difícil para mí editar todo eso y luego presentarlo de otra manera. Quiero ser lo más simple que se pueda. Entonces, ellos pusieron imágenes en las iglesias, en la iglesia. Pero en vez de imágenes de dioses paganos, del paganismo,
ellos simplemente, escucha bien esto fue lo que pasó. Y yo sé que muchos de mis parientes van a ver esto y que son católicos, a quienes con mucho amor, con mucho cariño, a través de estas grabaciones, quiero que llegue este mensaje, pero quiero que llegue a mis amigos. Ellos pusieron imágenes en la iglesia, pero en vez de imágenes de dioses paganos, ellos simplemente colocaron imágenes de santos muertos. Y usted me va a preguntar, pastor, pero está hablando de santos muertos, ¿sí? Porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es llamado a ser santo. Te lo voy a leer. Te voy a leer uno de esos pasajes. Uno, pero hay muchos. En 1 Corintios, para leerte uno en este momento. La Escritura dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Sí, pero eso no significa que por ello van al cielo y que están allá intercediendo en el cielo. No. El único intercesor ante el Padre, ante Dios el Padre, es Jesucristo. Se llama Jesucristo. Entonces a la gente le fue enseñado que estos eran meramente para ayudarles a aumentar el aprendizaje y su devoción. Es peligroso, ¿no es cierto? Es peligroso. Porque, de hecho, vamos a pensar, hay cosas, tengo este libro es católico, es decir, escrito por un sacerdote que ya no es sacerdote. Entonces, aquí hay una imagen y aquí dice las Sagradas Escrituras o la tradición. Y entonces, allí hay una imagen y las imágenes a veces dicen mucho más que palabras y por eso se puede usar las imágenes, pero nunca con el propósito de adoración. Nunca. Así que el resultado de todo eso fue diferente, porque ellos pensaron que era para aprendizaje. Ahora, para mayor documentación, más adelante diré algunas otras cosas más. Quiero cerrar aquí esto. Sabemos que ese poder conocido como el cuerno pequeño, en Daniel 7, 24 y 25, Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 2, 3, como la bestia. Entonces, sabemos que este poder pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y escuche esta declaración asombrosa de un decreto oficial. Decía, el Papa tiene poder para cambiar los tiempos, para abrogar leyes y para dispensar en todas las cosas, aún en los preceptos de Cristo. Ese el decreto de Translatic Episcopal. Increíble, ¿no es cierto? Increíble. De que el Papa tiene poder de cambiar lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. Mentira. Él no puede. Él lo ha hecho. La gente lo ha aceptado. Pero eso no es así. Cuando leímos esta descripción, quedé atónito. Quedé paralizado con la declaración oficial del Papa, por ser esta casi palabra por palabra una referencia de la Biblia. Y en vez de dejar
solos los 9 mandamientos, dividieron el 10º en 2. Porque al sacar completamente el segundo mandamiento del decálogo, entonces les quedaron 9 mandamientos. Aparte de mencionar que el cuarto, lo que hicieron fue, porque el cuarto mandamiento habla del séptimo día, sábado. Entonces ellos trasladaron eso al octavo o al primer día de la semana, domingo. Ahora, entonces, en vez de dejar solos los 9 mandamientos, dividieron el 10º en 2. Así que todavía serían 10. Por eso, al vertir el catecismo, ellos no pueden enseñar los 10 mandamientos usando las escrituras. No pueden. Tienen que enseñar el catecismo, porque el catecismo vierte así. Así que, amigos, hermanos, termino esta otra parte aquí. Recuerda, Satanás causó la división del segundo mandamiento. Y dejo y corto aquí, pidiendo a Dios que Dios te ayude a ti a entregarte a Jesús, a depender de sus promesas, pero también a obedecer sus mandamientos. Dios te bendiga, Dios te bendiga y te guarde. Así que dejo hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de esta narrativa.